la expuesta por Valón en el año 74. Más allá de ello, recordar que todo problema de salud parte de entender qué es la salud y la enfermedad. Estas son simples definiciones que obviamente ya las saben, solamente las expongo para que ustedes refresquen, ¿no? Ahora, lo más básico, lo más técnico de la OMS, hablando de que, bueno, el enfoque humano, al recorrido de la historia y del tiempo, nació con un pensamiento basado en el ambiente. Un poco más, doctor. Bueno, ustedes recuerdan Hipócrates, con los antiguos hablaban de miasma, que era una especie de nube y algo, y todo lo que afectaba a nuestros ruidos, la bilis, la sangre. E interpretaban la enfermedad como algo externo que entraba y salía y nos afectaba, mientras que el cuerpo humano no participaba. Pasó ese tiempo, que se llama ontológico, apareció la visión dinámica de la medicina, en la cual dice, no me alcanza ni con tu germen ni con lo que hay afuera. Sí lo reconozco, pero hay una respuesta fisiológica o adaptativa del ser humano. Entonces ya la teoría pasó de ser unicausal a multicausal. Esto es para aclarar que los aspectos que vamos a discutir por ahí no están, digamos, vinculados al cuerpo humano en sí, aunque participamos, sino aspectos que nos rodean. Por eso lo social pasa a ser lo medioambiental y físico y psíquico nuestro cuerpo. Terris hablaba de un bienestar, obviamente, físico, mental y social, posteriormente a esa definición que he dicho. Y aquí, obviamente, la focalización era en la salud y en la eliminación de la salud. Dicho de una manera académica, nosotros podríamos definir salud y enfermedad claramente por una definición, pero sabemos que permanentemente nuestro cuerpo está adaptando a la exposición a diferentes tipos de estrés, es un estímulo fisiológico. Entonces, la realidad marca que nosotros nos movemos dinámicamente dentro del circuito de la vida, en el cual, digamos que estamos más o menos involucrados con una zona en la que supuestamente no pasa nada, o orientados a un área positiva de la cual percibimos, o lo que entendemos, de acuerdo a nuestro conocimiento de nosotros mismos y nuestras necesidades, que estamos en una situación de salud o bienestar. Sabiendo que la zona neutra, como vamos a repasar, puede corresponder a fenómenos que por ahí no son percibidos y se manifestarán en algún momento, que tienen que ver con la exposición a diferentes tipos de factores de riesgo que pueden promover la presencia de una enfermedad. La clave es conocer no solo estos dos extremos, sino qué hacer durante la zona neutra, y es donde uno aplica generalmente la prevención primaria y la secundaria, compartida un poco con la pérdida de la salud, porque nosotros o tomamos mención a evitar caer aquí, o diagnosticamos oportunamente lo más temprano posible el problema y lo tratamos para interrumpirlo, para evitar la muerte. Entonces, eso es lo que hacemos habitualmente. Como no tenemos la certeza al 100% de que algo va a ocurrir para bien o para mal, todas las actividades siempre se dirigen hacia el modelo de prevención, o sea, evitar algo peor. Estoy en primaria, evito que ese factor que conozco me provoque enfermedad. Pudieran encontrar en algún libro o en alguna corriente médica que existe lo que también se llama no lo vamos a decir, pero se los comento, la prevención primordial. Primaria, primordial, que me está hablando, doctor. Bueno, sí es un detalle muy exquisito de algunos saludistas, porque ellos hablan de que antes de que aparezca el factor que me exponga al riesgo, yo evito que aparezca ese factor. Y por eso lo llaman algunos primordial, primaria, secundaria, terciaria, y existe otra que también habla de la prevención cuaternaria. Es complicado, sí, bueno, pero la prevención cuaternaria tiene que ver con todo el daño que nosotros le podemos hacer a la gente cuando actuamos como médicos o
cuando no actuamos. Simplemente para que lo conozcan, porque como la dinámica del conocimiento que usted, doctor, lo dijo, le falta esto, le falta lo otro. Se lo anticipo que existe. No lo invento yo. Lo que vamos a tratar, obviamente, de analizar son los factores que pudieran determinar que yo pueda permanecer en este estatus el mayor tiempo posible. Teniendo en cuenta que esta área de la medicina va a enfocar más a la colectividad que al individuo, pero se abastece de los individuos. Cuanto más individuos hay, la colectividad crece y me permite tomar ese punto de vista analítico. Acá actuaré clínicamente, pero cuando muchos se acumulan, tengo que analizar el conjunto de la salud ambiental, parte de la salud colectiva y parte de la epidemiología, ocupa esa área. Entonces, la concepción original era la que todos ustedes ya conocen. No tener conocimiento, la culpa la tiene Dios o algo que nos rodea. ¿Qué es lo que nos hizo? Bueno, algo que ya mis profesores me decían allá por los años 80 y 90 cuando estaba en la facultad. Hipócrates y Galeno nos perjudicaron 25 siglos, o sea, 2500 años, ¿sí? Porque nosotros creíamos, hasta que se descubre cierta tecnología para diagnosticar y para vivir más tiempo y no morir de algo que se podía prevenir o tratar, y un conjunto de elementos que la vida no nos permite que la vivir más tiempo. Y ese vivir más tiempo ha permitido que nos expongamos sucesivamente a otros factores con la consecuencia de que se presenten nuevas enfermedades, a las que llamaremos crónicas y degenerativas, o incluso ambientales, por tiempo y grado de exposición. Entonces, esto quedó fuera de combate y lo que nos va a quedar siempre en nuestra mente es el modelo multicausal. ¿Qué significa esto? Varios factores en conjunto combinados dan como resultado a aquel individuo que puede enfermar que padezca la enfermedad. Hay aspectos ambientales que aquí no lo vamos a discutir, yo no voy a meterme con enfermedades sociales o laborales, porque también cuando lean por ahí algún artículo de ambiental que habla de la salud del trabajador, solo van a ver en salud ocupacional. Entonces yo me ocupo de esta parte para que la tengan mucho más clara. Entonces, conociendo este proceso, puedo detenerme en una definición que la van a encontrar en los textos de epidemiología, ya la distribuyeron como PC, que usamos en epidemiología. Ok, van a encontrar este termo, después les voy a pasar un glosario que sirve para eso. Historia natural de la enfermedad. Esto, bueno, ¿qué tal? Si yo observo el mundo, varios seres humanos, de estar en bienestar, le ponen el camino de la enfermedad. Y nadie le pone nada encima, simplemente le pone el camino. Eso se llama historia natural. Cuando yo tengo cierto conocimiento de ello, ¿qué es lo que hago? Interrumpirla para que de aquí no pase aquí y de aquí sea lo más corto posible y acceda a este espacio para volver a ser sano. Entonces se supone que cuando yo hago prevención primaria, evito la presencia de la enfermedad, que aparezca la enfermedad. Cuando hago prevención secundaria, lo primero que hago es saber de lo que se trata, diagnóstico temprano. Segundo, tratamiento oportuno. Y de esta manera, acortar el sufrimiento o evitar la muerte, la invalidez o cualquier complicación para volver a un estatus. ¿Cómo lo logro? Rehabilitando. Prevención terciaria. El objeto, volver a un estatus en el cual tengo que cuidar que esa persona no vuelva a caer en lo mismo, cosa que es posible, o no se tope con cosas nuevas, de acuerdo a su situación y a su entorno. ¿Y cómo lo explico? Ya lo hablamos, lo he comentado en epidemiología, que lo comento. La gente fuerte en nosotros medio ambiente. Lo que pasa es que el ser humano, el medio ambiente es complejo, porque somos el único animal que puede modificar el estatus ambiental. Los animales, el resto de las especies animales lo que hacen es modificar algo de su ecohábitat, pero como consecuencia de su propia vida y no lo alteran, no tiran basura. No destruyen
sus recursos naturales que se tienen en el agua. La usa, la utiliza, sobrevive en el agua. Nosotros tenemos la virtud de eso. ¿Por qué? Porque tenemos un poco más allá de evolución que tiene que ver con lo social, con lo económico, con otras actividades de la vida que crean elementos o factores tóxicos que pueden afectarnos a nosotros mismos y a los demás. O como consecuencia de ese accionar, alteramos este espacio. Y estos elementos que están aquí combinados con un conjunto de agentes pueden afectarnos. Y por ello, la modificación actualizada de la actividad ecológica modificada tiene que ver con medio ambiente y factores socioeconómicos. Pero yo ya les anticipé que es lo mismo. Lo único que acá quisieron ser mucho más claro y explícito. Explícito quiere decir que lo pongo. A pesar de que supongo que la mayoría lo entiende, voy a aclarar. Uno quiere ser explícito y como tip o como recomendación, yo lo hago mucho en medicina con mis pacientes porque a pesar de que le preguntas, ¿entendió todo? ¿Está todo bien? Cuando le preguntas, no te entendió y tenés que hacer el dibujito. Eso va a pasar naturalmente. Es lo mismo que me preocupa cuando los jóvenes, futuros colegas míos, se retiran de una charla o una clase o una conferencia de lo que sea conmigo y digo, ¿se entendió esto? Y resulta que cuando evalúo o controlo la base, algunos no la pillaron tanto. Entonces, no se quedan ofendidos porque pregunten más de una vez si se entiende o tienen alguna pregunta, porque suele suceder que tengamos que reafirmar para confirmar que para eso estoy aquí, no solamente para charlar yo solo conmigo mismo y ustedes, sino para que ustedes hagan coloquios, ¿no? Claro, esto qué es, o pido tal cosa, o tengo tal versión. ¿De acuerdo? O sea, si tiene algo que preguntar, pregunten. Sea de esto o de alguna otra materia que pueda contestar, también lo pongo, pero busquémoslo. Entonces, esta tríada ecológica es de la enfermedad. Pero no me alcanza para hablar del evento colectivo. Entonces, por ello, la epidemiología utiliza una tríada que se acopla a esta y comparten de personas, lugar, tiempo. Un grupo de individuos en determinado sitio que sufre de algo en determinado espacio de tiempo. Cosa que aquí, en algunos aspectos, no son cubiertos. Con esas dos tríadas, usted puede explicar cualquier evento sanitario en el hombre, cualquiera, sea individual o sea colectivo. Como te anticipé, nosotros no tenemos la verdad absoluta. Alguien en esta sala podría decirme 100% seguro de todo. Porque, como siempre lo digo en epidemiología, existe lo que se llama la variabilidad biológica del hombre. Esto quiere decir que a pesar de que todos seamos de la misma especie, la respuesta humana ante diferentes estímulos o factores que nos pudieran enfermar es muy diferente. Algunos nunca se enfermarán, otros se enfermarán levemente, otros moderados, otros graves, y algunos se morirán y otros sobrevivirán. Es lo que la naturaleza nos da. Darwin lo decía. La teoría evolutiva es la supervivencia del más apto. Eso se llamaba la capacidad de adaptación y de supervivencia. Bueno, pero todo esto que argumento no se puede argumentar al 100%. Fumó, se va a ganar cáncer. Sí, no puedo asegurar. Como que también que no le va a pasar nada. Para uno o para otro lado, todo tiene que ver con la identificación del riesgo como probabilidad. Entonces, ante este hecho probable, ¿qué es lo que tengo que hacer? Si quiero evitar esto, tengo que enfocarme en un conjunto de características y valores, que son las famosas variables o atributos, a los cuales llamaré factores de riesgo, porque estos, si están presentes, pueden aumentar la probabilidad, que después podemos discutirla matemáticamente, de que yo me enferme. No hay otra salida, porque no tengo el 100% de la verdad para el mal y la verdad para el bien. Y así todo, así fuera muy probable algo, y a lo que a veces decimos, bueno, es más probable que se muera, y si es algo que llamamos milagro, no es tanto lo que no, que hay una probabilidad. Como ganar en un sorteo. Probable que gane, probable que no gane, depende de cuántas posibilidades tenga. Pasa con el dado, ¿no? Usted juega al cacho, ¿verdad? Si usted tira un dado, ¿cuántas alternativas tiene? 1. 6. Tiene 6 caras, 6 números.
cada número puede ser una sexta vez de parte, aunque a veces se repite el 1 sí, pero sigue siendo la misma probabilidad en un principio. No sé qué número va a ser, pero la probabilidad antes de tocarlo siempre es la misma. Y en salud pasa lo mismo. Estoy sano, pero si me expongo a ciertas cosas, y teniendo en cuenta que no conozco todas las virtudes del ser humano, puede ser que tenga alguna debilidad o algún problema, que no se haya manifestado, que no conozca al humano, que no lo detecte el examinador, pudiera ser que su factor de riesgo aumente. O intervenga en la relación causa-efecto, como lo vamos a ver, como una variable interviniente. Lalón, que no era médico por si acaso, por era abogado, fue el primer ministro y responsable del área de bienestar social de Canadá. Alguna vez lo he comentado, yo lo enseño en primer año y lo aprendí en la Facultad de Medicina, por supuesto mucho más cerca que ustedes de la fecha en la cual lo dijo, y pensaba que había quedado caduco, pero al pasar un curso de posgrado de medicina de adultos, de geriatría, medicina del adulto mayor, un capo de Europa que escribió un gran libro precioso de geriatría, lo menciona y lo reafirmó que este libro es. Entonces él agrupa a grandes rasgos 4 variables grandes, 4 factores determinantes que sirven para determinar cuánto riesgo tenemos de estar sanos o estar enfermos. Esto no tiene un orden lógico, tiene un orden para la presentación de salud mental, pero podría estar arriba y abajo. Después veremos cuál es más frecuente y cuál es menos frecuente, pero ustedes se fijan, medio ambiente, estilo de vida, biología humana, sistema sanitario, organización del sistema sanitario. Esto depende de cómo somos nosotros y cómo vivimos. Esto, como Dios nos trajo al mundo y en qué etapa de la vida estamos. Esto depende de la organización donde yo vivo, donde estoy. Y esto es lo que nos rodea y cómo lo modificamos, cómo lo tratamos. ¿Qué es cada una de estas cosas? Bueno, básicamente, lo biológico tiene que ver con la fábrica. ¿Quién me hizo? Papá y mamá. Mamá, su óvulo, papá espermatozoide, 2 a 3 forman a mí, salgo yo, con ustedes su padre. Tengo una carga biológica, un genotipo con un determinado código, ¿cierto? Que va a reaccionar de determinada manera a desarrollarse en un ambiente o en su vida o lo que sea. Entre lo que aprendo y lo que soy, va generándose un vínculo. Ese vínculo determinará si puedo o no enfermarme de determinadas cosas. Hay cosas que nunca me van a pasar, cosas que posiblemente estén más cerca de mi y cosas que seguramente van a pasar. Pero es la probabilidad. Lo otro que depende de esto, que lo vamos a llamar posteriormente susceptibilidad, tiene que ver que además de lo que yo soy fabricado, ¿en qué etapa de la vida estoy? No sé si se han preguntado por qué cuando exponen medidas de seguridad del riesgo o proponen vacunar, ¿a quiénes proponen primero? A los extremos de la vida. Niños, adultos mayores. Porque la vulnerabilidad, o sea, la capacidad de riesgo que tenemos en los extremos de la vida es mayor. Una por inmadurez, soy pequeño y todavía me falta desarrollarme, y la otra porque mis sistemas ya no responden con la velocidad que deberían. Por eso cuando uno aprende medicina interna, como me pasa a mí, no es lo mismo una persona hasta los 60 años que después de los 60. Cuando, por ejemplo, ustedes empiezan a diagnosticar el síndrome neumónico, que es todo su fiebre y dolor torácico, por ahí el anciano viene con un síndrome de desorientación, esto es una película. ¿Y qué es la neumonía? ¿Cómo es esto? Ah, porque el mecanismo de reacción y defensa trabaja más lento o de otra manera. Y en el niño, por ahí, también sucede lo mismo, porque le falta toda la capacidad de los sistemas que tiene el organismo de responder eficientemente y demostrarlo. Entonces, nada se puede ir, la variabilidad es afectada por su etapa de la vida, estatus, estoy sano de cuerpo, y mi genética. De ahí sale la afirmación de que no se enferma el que quiere primero, sino el que puede. Primero es
Si vos querés algo más de riesgo, te ponemos. ¿Se dan cuenta? Hay cosas que van a ir experimentando y obviamente este factor biológico que se charla, que desde que se descubrió el ADN podemos llegar a discutirlo y todo eso, pero no podemos manipularlo en términos legales y limpios. Aunque muchos ya dicen que ya se tocan, ¿no? Pregúntale a los chicos. El medio ambiente, bueno, el medio ambiente tiene que ver, como yo les dije, con todo lo que nos rodea, el comportamiento social del ser humano y el contacto con áreas que seguramente tienen elementos contaminantes como el aire, el suelo, el agua y los alimentos, que es lo que más en la segunda competencia vamos a discutir. Es agua potable, cómo se procede la basura, dónde está la cadena de toxicidad, la ruta de exposición, sobre la segunda parte. La primera que hay que dedicarle a la causalidad y la forma en la que vamos a medir el riesgo ambiental. El estilo de vida. Por si acaso, la genética es el factor que por diferentes condiciones menos controlable, por razones obvias que no puedo manipular gente, ¿cierto? Además, porque ya nacimos como somos, no hay manipulación genética por nacimiento. Puedo moderar el comportamiento humano, pero no puedo cambiar el patrón genético. ¿Entiendes? Quiero cambiar el color de ojos y tener el pelo largo, son estos. Mi genética me programó café como mi mamá y pelo como mi padre. A mí me encantó tener que abrir el aire y ojos azules como mi papá. Mi hija tiene ojos azules, mi esposa tiene ojos azules. Genética. En el caso del estilo de vida, la dificultad se transforma en complejidad. En prioridad de control, la biología humana seguramente es un factor no controlable por excelencia. Pero este es el más complejo de controlar, porque la genética tiene solamente un valor de carga de ADN. Dieta, higiene, dieta, ejercicio físico, actividad laboral, ocio, sueño, relación interpersonal, comportamiento social, estrés, consumo de sustancias y pudiéramos seguir las que ustedes quieran. Entonces, por él es sedentario y ya tiene una mala dieta, pero se baña todos los días. Es sanito, tiene una buena higiene personal. Pero anda mal esta anda bien, esta anda más o menos. ¿Cómo arreglas todo al mismo tiempo? Es complicado. Entonces, cuando más variables tiene, más difícil tener un control total. Aunque sea un super youtuber que aparezca fitness y todo lo que alguna cosita no es 100%. Entonces, y además, hay que tener en cuenta que el animal biológico hombre puede elegir si quiere o no quiere. Entonces es más complicado todavía. Y a pesar de que yo le diga, oye, mira, duérmete 8 horas para que tu cuerpo se recupere bien, vas con el celular, como sale de cosas, y porque se te cae normal, o toma alguna conducta de riesgo. ¿Te das cuenta? A pesar de lo que lo conoce, sí. El tema estrés tiene que ver con lo que ustedes seguramente aprendieron la palabra estrés antes de pasar a fisiología humana. Pero estrés es mencionado por acá en muchos libros como un estímulo que genera una respuesta biológica fisiológica. La calificación cualitativa de que algo sea un estrés bueno o un estrés malo tiene que ver con la afectación de la salud o la alteración de esa función permanente, ¿cierto? Estrés tenemos todos. La capacidad de adaptación a ese estrés o a ese tipo de estímulo es lo que nos hace o permanecer en bienestar o pasar a la enfermedad. ¿Queda claro? Entonces, la palabra estrés tiene una observación desde la medicina diferente a lo que la gente quiere. Ah, estoy estresado, es algo negativo, estoy cansado, estoy molido. Es como, ay, estoy nervioso. Todos están nerviosos. Yo tengo también sistema nervioso. Ah, estás ansioso. O estoy deprimido, ¿no? Estás triste, en todo caso. Porque depresión por ahí es una cosa. Hay que saber diferenciar. Hay factores que, en este caso, en el estilo de vida, es lo que más complejidad trae. Es lo que, junto con el medio ambiente, se come la movilidad y la
variabilidad por escándalo. Son de los 4 factores, el medio ambiente, lo que se llama la flora, que además por una movilidad. Finalmente el sistema sanitario, que no depende directamente de nosotros, sino de cuán bien tiene cada estado, cada gobierno estudiar su población. Si yo sé de lo que se trata, de lo que nos imponemos, crearé mecanismos de prevención primaria, secundaria y terciaria los mejor adaptados a la realidad de cada población. Para ello lo que necesito es tener una muy buena evaluación sanitaria de mi población, que se llama ASIS, o análisis situacional de salud y diagnóstico situacional de salud, para hacer el análisis. Si no lo tengo claro, todo lo demás es a la suerte y a la capacidad individual de cada uno de ustedes, mía, que están en salud, de cómo tratamos de que esto no sea peor, sin el sostén total. Siempre hago el ejemplo con el COVID. Si bien es una enfermedad nueva y todo, hay mucha gente que murió en la puerta del hospital sin una cama, asfixiada, con el oxígeno. El sistema no podía, lo sobrepasó. Es ahí que la variable sistema sanitario y organización de la encuesta se transformó en un factor de riesgo enorme, gigante. Esta es la primera parte. La segunda parte, yo les he dicho con ustedes. ¿Hay alguna pregunta? Es tratar de formalmente explicar lo que muchas veces nos van a tratar de explicar por la fisiopatología, por la clínica, y otros factores en los cuales uno dice, bueno, la gran pregunta del médico, ¿qué cosa tiene mi paciente? Y al final, si le pasó, ¿por qué le pasó? ¿O cómo le pasó? ¿Qué es lo que le pregunta al paciente? ¿Cómo le pasó? ¿O por qué? Y la ciencia lo que dice, bueno, esto pasa, si te pasa esto, te voy a ocurrir esto. Causa, efecto, causalidad. Resulta que nosotros, médicamente, este fenómeno lo vemos como una violación que se llama etiológica. Causa, estudio de la causa. Etio, causa, luego estatuario, estudio de la causa. Ah, ok. ¿Y qué significa esto? Que yo, todos, estamos expuestos a algo que llamaremos factor de riesgo, a lo que llamaremos posible causa, y responderé de una manera determinada, tendré un efecto. Si yo nos ponemos todos aquí y corremos hasta el fin del pasillo, va a haber una respuesta del organismo, ¿cierto? Para poder correr, el sistema cardiovascular tiene que adaptarse a ese ejercicio, ¿cierto? ¿Y qué va a hacer? Subir los requerimientos de oxígeno en los tejidos, y para lo cual tenemos que hacer que el corazón lata más veces para que mueva más veces la sangre, pase por los pulmones y oxígeno y tenga más oxígeno en la respuesta al ejercicio rápido. Si estoy en reposo, no necesito, estoy en reposo, no me muevo. Entonces, ¿hay causa-efecto? Sí. Siempre hay una causa y un efecto. Lo que habitualmente sucede es un aspecto fisiológico, ustedes lo aprendieron el año pasado, cómo se reacciona de manera natural. ¿Y qué pasa cuando se adultera? Como están aprendiendo ahora, lo van a aprender ahora. La fisiopatología, ¿cierto? Parte de la explicación de la causalidad. Por ejemplo, digo aquí, tomar cierta medicación y luego que aparezca un efecto secundario. ¿Por qué? Porque puede suceder. ¿Y por qué? Bueno, porque una sustancia no es natural. Por más que venga de una planta y yo la saque de una tableta y un jarabe, yo la introduzco en mi organismo, pero no es parte de mi organismo. Por lo tanto, siempre hay una potencialidad de que un fármaco me produzca un efecto secundario, ¿cierto? Mínimamente, que ese efecto secundario es derivado de la acción del fármaco, ¿cierto? También está el efecto adverso, es el que va en contra del efecto del fármaco, ¿no es cierto? Después vendrá la dosis letal, lo que sea. Supongo que estarán esos términos ahora aprendiendo farmacología, ¿no? Cinética dinámica, eso va. ¿Qué otro? Ok.
estudio van a ver estas cosas. Un paciente que se enferma, van a ver cómo evoluciona. La mayoría le va bien, algunos le va más o menos, y algunos le fue peor, no vuelve. Y a pesar de que nosotros hagamos todo bien, esto lo explico en mi curso de auditoría, completa el protocolo, tiene que estar tranquilo, porque a pesar de que lo que nosotros hagamos en algunos casos, lo hagamos bien, ordenadamente, como hacemos nosotros, algunas cosas no van a salir bien porque no tenemos el control. Primero, no somos Dios, y segundo, hay variables que por ahí la variabilidad humana hace que se produzca algo adverso. O inclusive, viendo un mismo efecto en un grupo poblacional y alguien que va en contra. Y no es porque le gusta andar contradiciendo la naturaleza, sino ese efecto se va a llamar efecto idiosincrático. Cuando todo el mundo hace una cosa y alguien hace una cosa contraria a la realidad, inesperadamente. Eso es un efecto idiosincrático. Obviamente, el efecto de ver eso es que se recupere, tenemos un resultado parcial o general y obtenemos un beneficio que es estar protegido después de todo, ¿no? ¿Cómo demostramos que, por ejemplo, una infección me dejó un beneficio? ¿Qué reviso en el cuerpo humano? Que no tenga síntomas y en su química sanguínea que busco la respuesta inmune que se acuerda de dentro del otro. Eso se llama anticuerpos. Demuestra que yo reaccioné, respondí y me quedó algo de reconocimiento. ¿Verdad? O una cicatriz, me paró el tejido, una lesión, sea quirúrgica o no, y se me paró. Ese recuerdo le da la protección, sí, porque recupera el estatus de continuidad. Ya lo van a ver en cirugía, que es una solución de continuidad, una ruptura del tegumento, ¿cierto? Una herida. Efecto. Como habíamos dicho, los factores que me pueden llevar a esto son múltiples y por eso la complejidad de explicarlos. Lo que voy a tratar ahora es simplemente resumir algunos aspectos de la causalidad de manera rápida. Y esto tiene que ver con, evidentemente, lo que más aprendemos en la carrera médica, factores biológicos. ¿Cómo funciona el cuerpo? ¿Alcanza? No, no me alcanza. Porque resulta que hay aspectos emocionales y psicológicos, mentales, por los cuales, a pesar de que ustedes, como les vuelvo a decir, le recomiendan a un grupo de personas, pacientes, que vayan para un lado, algunos se van para ir para el otro. Sí, pero está mal eso, que va mal, no importa. El ser humano puede optar, ¿cierto? Así como van a ver en algún momento en su vida profesional, terminan un infartado, se opera, se atiende de todo, sale del hospital y se pone un cigarrillo. El tipo fuma, y sigue fumando, sigue. Y fue su factor más predominante para tener el infarto. Pero sigue. Porque no puedo explicarlo todo con el asunto biológico o que la mente reaccione oportunamente. Factor psicológico. Y la vida de las personas también son la plata, las ideas, los servicios de salud, los relacionados al medio ambiente físico, calor, temperatura, condición del aire, donde trabajo, o algo que tiene que ver con mi cultura o comportamiento, que me identifique como costumbre y comportamiento. Hay varios modelos, yo les voy a poner estos tres, que son los que explican, además, en una secuencia casi temporal, como ustedes verán, este nombre lo conocen, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿No lo conocen? Roberto Koch. Bacilo de Koch. ¡Ah! Bien. Lo logramos. Sí se recuerda. Solemos en medicina usar nombres, ¿cierto? Por ahí me hubiera dicho bacilo ácido alcohólico resistente. Ah, vale, sí. Ah, pero mejor iremos por el género. Mycobacterium. Ah, sí. Quizá de las bacterias más famosas, junto con el Staphylococcus y el Streptococcus. Los más famosos porque son los que más nos acordamos, ¿verdad? Y este modelo estuvo basado en la teoría microbiológica. Después, el que
que más yo apoyo, es el de Bradford Hill, como lo vamos a ver, y el posterior a ese que complementa a este es el de Evans. Vamos a ver quién es el de Bueno, Koch, Herder, siglo XIX, se basaba en la influencia de algo que ustedes aprendieron el año pasado, microparásito. ¿Cierto? Él decía, si yo me baso en la enfermedad como una teoría unicausal, toda vez que alguien se enferma, debo encontrar a este en cada caso de enfermedad. Si no, no hay negocio. Porque mi teoría es que la enfermedad es producida por un bicho. A esta tiene formita que ya conocen, supongo. Que estas puntitas son coronavirus. Así, visto caricaturestamente. Dos, decía, mi segundo postulado es que para poder corroborar que además esté involucrado un germen, yo lo tengo que poder aislar. O del mismo cuerpo o lo cultivo en laboratorio, pero lo tengo que identificar, ¿no es cierto? De esta manera, yo verifico la estructura y diferentes formas de enfermedades que pueden causar cada uno de ellos. Bien, asimismo, este agente me produce un tipo de reacción en el cuerpo, llamémosle lesiones, a las cuales me van a permitir explicar por qué se enfermó el paciente. Cuarto, poder reproducir experimentalmente, aunque esto ya no vale más por las diferentes leyes de protección de los animales, que yo pudiera reproducir el problema en un animal de experimentación de laboratorio, que es como la gran mayoría de los avances hasta estos años que se han controlado, se han realizado las pruebas de medicamentos, de tumores, de otras pruebas genéticas para animales criados en laboratorio, que tienen algún patrón de comportamiento genético similar al nuestro, roedor, cerdo, equino y otros que pudieran tener un comportamiento y digo, bueno, si les pasa a ellos, podría pensar que le puede pasar a un humano de la misma manera. Por eso no hay 100% nunca de realidad. Esto es Koch-Henry. Entonces, criterio de causalidad me demuestra el impacto que ese agente puede causar en la salud de la población. Conozco los que son, después les llamaremos efectividad, patogenicidad, pero en epidemiología vamos a ver de esa manera o lo van a ver de esa manera. O en este semestre o en el otro. No sé quiénes están conmigo ahora, después ya me voy a dar cuenta. Kuhn decía que además la causalidad tiene un aspecto hasta filosófico. Quiere decir, la filosofía es pensar en un problema ideal y crear algún argumento o una idea de lo que sucede. Entonces, identifica a través de la ideación una relación de que todo efecto es precedido por una causa. Algo lo justifica. No existe algo que no pueda explicar. ¿Puede existir que no pueda explicar porque no tengo el conocimiento y la tecnología? Sí. Pero veo el efecto. Entonces, en algún momento, tarde o temprano, vamos a saber qué lo produjo, ¿cierto? Se van a encontrar con un grupo de enfermedades que dice causa de origen desconocido. ¿Con qué se toma? Con la semiología del paciente. Le duelen las articulaciones, tiene derrame pleural, articular, fiebre, tumor y fotosensibilidad. Tiene lupus. ¿Y cómo sabe lupus? No sé, pero genéticamente es así. ¿Cómo lo tenés? Es una enfermedad autoinmune que ataca el tejido conectivo, que ya lo conocen por histología, es el tejido de Soter. Lo puedo tratar, pero no sé realmente cuál es la causa principal para cortarlo de ello. No puedo estar. Entonces, en este sentido, reconocemos algo que causa un efecto y que se presenta en un determinado espacio, lugar y en un determinado tiempo. O tarde o temprano, tiempo cero, tiempo final. Y esto va a servir para que ustedes reconozcan cronología, cuánto tiempo puede pasar, dosis, aprenden dosis respuesta que lo aprendían en fisiología. En fisiopatología lo van a repasar y lo van a ver en farmacología, el efecto dosis respuesta. Y también lo explica Brian Fortino. Entonces, cualquier cosa que empieza a existir debe tener una causa de existencia. Es lo
esto que acabo de decir en mis propias palabras. Cualquier cosa que sucedió, algo lo tiene que poder explicar. Y eso es lo que buscamos siempre, porque es lo que nos pregunta la gente. ¿Por qué pasó esto? Te puedo decir lo que sé, que no sé, vamos a ver qué pasa. Y estas experiencias les van a pasar a ustedes como a mí me pasó con mi profesor y como mi profesor le pasó con su profesor. Encontrarse con un paciente en una sala donde lo seguían todos sus discípulos, y se ponía en pie de la cama, como era típico, los demás lo veían, examinaban al paciente, lo estaban todos, salían y todo el mundo darse cuenta porque eran estudiantes y nadie había visto ese problema y todos miran el profe. El tipo seguía anotando, ¿no? Anotó todo lo que lo estudiaron. ¿Qué es? No tengo idea. Entonces, ¿por qué anotó tanto? Hay que escribir primero, ¿no es cierto? Yo no tengo la respuesta. Quizá la encuentre o alguien en algún momento me la dé. ¿Y qué pasó a los 6 meses? Le di una medida de la diciendo, lo que vimos se llama así. Y le pusieron nombre porque comprobaron esto, esto y esto, y tiene este nombre. Siempre va a pasar, sí. Siempre todo el mundo tiene algún momento de ausencia de conocimiento, yo, ustedes, cualquiera, y a medida que tienen la experiencia, lo encuentran. Si tienen la oportunidad de que no existía y darle nombre, serán los pioneros. Si no, aprenderán de otro. Cualquier cosa que empiece a existir debe tener una causa en sí. Es más, los que son filósofos fueron más allá y hablaron de Kant, lo van a ver cuando ven psicología, más que todo lo que quieren ver es que establece una ley de causalidad. Ya les expliqué una exposición, relación causa-efecto, y un tiempo y lugar determinado en los efectos. ¿Cómo me doy cuenta que este no existe? Bueno, si yo le quito el A y no aparece, puedo pensar que tienen que ver. Si lo vuelvo a introducir y aparece, puedo pensar que tiene relación, ¿cierto? Y de esta manera, Austin Radford Hill establece, al igual que lo trató de hacer Pope, una manera de explicar los porqués de las cosas. Lo descompuso en 9 componentes. Tranquilo, no va a ser complejo, pero debo explicarlo porque también le va a servir para epidemiología. El primer porqué, en el que también nos basamos la medicina preventiva de conocer la probabilidad de las cosas, decía que todo mecanismo causal tiene una intensidad, una consistencia, una especificidad, una secuencia de tiempo en el cuerpo, un gradiente biológico, al que ustedes van a conocer como dosis y respuesta. Lo van a aprender más con las drogas, sí, pero también se va a aprender por contacto. ¿Cuán verdad es cierto o no es cierto? ¿Qué probabilidad es cierto? Que sea coherente, o sea, que tenga relación con la ciencia determinada como cierto o no. Y finalmente la posibilidad o de reproducirlo experimentalmente o de encontrar algo que se le parece. Porque muchas veces, cuando aprendemos, esto se parece a esto, tiene similitudes, esto te permite mejorar tu conocimiento de las cosas. Acá claro un mensaje, lo vemos, ¿ven? Ninguna de las 9 perspectivas que se mencionan puede servir como prueba indiscutible. Ustedes pero no, sí. A pesar de los argumentos que tengo, no tengo el 100% de seguridad por la variabilidad. Entonces, cuanto más evidencias tengan, clínicas, biológicas, bioquímicas, lo que sea, es lo que no me acerca a la verdad. No hay una sola respuesta con uno solo. No se responde con una sola. Vamos paso a paso. La intensidad se mide por la fuerza de asociación. ¿Conocen esta palabra, esta dos letras que dicen ahí? ¿Alguien la conoce? ¿Sí? ¿Dónde lo leyeron? ¡Qué bueno! Sí, bienvenido. Esta IRR, ¿verdad? Entonces, cuando yo puedo medir la intensidad, quiere decir que, por lo menos, observacionalmente puedo hacer un análisis sin intervenir. Eso se llamará caso psicoanalítico o coordinado, ¿verdad? Después lo vamos a repasar. ¿Qué quiero decir con esto? Que la asociación puede ser medida de manera matemática. La puedo medir, la puedo dar en proporción. Y ese valor, que se transformará en otro valor que puede haber en un relativo, me va a decir a cuánto más o menos
da más de 1, siempre sabemos que es positivo y que hay una relación causa-efecto. Y que este resultado no tiene unidad, pero sí se transforma en las veces más que un evento pudiera ocurrir. No que va a ocurrir, pero que tiene mayor probabilidad de que ocurra si se produce la asociación entre la oferta y el consumo. Me he ofrecido, tomé. No me he ofrecido, no tomé. Pero a pesar de que no me ofrezcan, igual hay gente que toma. Pero hay múltiples factores por los cuales pueda suceder que no necesito que me ofrezcan. Me deprimí y hacer comer. Nadie me invitó. Entonces, por eso la dificultad muchas veces de demostrar con una sola característica o con una cuenta o con un número o con un argumento a la causalidad. Seguidamente tenemos la consistencia. Y la consistencia va a estar asociada a la validez. En realidad a la confiabilidad. ¿Por qué la confiabilidad? Porque cuando yo repito ese mismo estudio o esa misma prueba en diferentes poblaciones o tipos de estudio en diferentes poblaciones, los resultados que obtengo son más o menos precisos. Por eso es consistente. Está entre un valor y un valor, más o menos siempre da el mismo, perfecto. Quiere decir que tiene cierto grado de consistencia. A lo que llamaremos confiabilidad. Y la validez es estar seguro de que estoy midiendo lo que realmente busco medir. Son las dos condiciones principales que tiene cualquier variable o cualquier indicador. Confiabilidad y validez. Especificidad, claro, especificidad es una maravillosa característica porque me dice, oye, lo que se originó, ahí tiene un efecto particular. ¿Qué quiere decir la particularidad? Que solamente pasa en esto o en esto. Entonces, si te la pillas, no hay duda, es esto. Por ejemplo, el sarampión, que la heredé del año pasado, como enfermedad reemergente, que perdimos el control, prevenir el mejor, tiene una manifestación clínica que se llama triple catarro. Nasal, conjuntival y faríngeo. Ninguna enfermedad lo alcanza al mismo tiempo. Y al mismo tiempo da una manchita, redondita, blanquita, medio doradita, parece violeta, que se llama mancha de cobre. Cuando vos la ves y te encontrás con ese cuadro, no hay otra enfermedad que lo produzca. Por eso la especificidad a veces nos permite hablar de un elemento que ustedes lo van a aprender en patología, fisiopatología, patognomónico. ¿Qué significa patognomónico? Que pertenece a esa enfermedad autónoma, es patognomónico. Usted lo encontraste, está cerca de la boca, no lo puede dudar. ¿Lo conocen? Sí, ¿no? Es peligroso. Y les va a servir para más de una materia. En fisiopatología podrán recordar lo que es shock hipovolémico. Van a aprender un poco de lo que es la fiebre. Van a aprender el síndrome diarreico catastrófico. Porque este vibreo da esas tres cosas de manera temible y mortal. Ya vamos a charlar de cólera. El tiempo, variable que seguramente todos suponen, porque tiene un espacio en el cual después le vamos a dar identificación, o lo llamaremos de epidemiología de incubación, tiempo vital, posición, transmisibilidad, portador. El tiempo es una variable en la cual nosotros tenemos que corroborar, porque si no puedo relacionarlo persona, lugar, tiempo, no tengo esa conexión, ese nexo, yo no puedo asegurar que algo sea real, así como del lugar, porque hay un recorrido, un tiempo en el cual las cosas suceden, y si no ocurrieron, realmente debería ser algo rarísimo para que ocurra. Como así también, el conocer el tiempo en el cual podría ocurrir el efecto o se produce, me da también una virtud. Que si yo llego a tiempo,
significa una complicación. Si ustedes, por ejemplo, saben lo que es un apéndice, ¿no? Y que la inflamación se llama apendicitis, ¿verdad? Y cuando se transforma en una enfermedad que necesita ser operada para extraerse, ¿alguien de aquí se sacó el apéndice? ¿Ya se sacó? No. Ok, parte terminal del ciego, ¿no es cierto? Comienzo del colon, ¿no es cierto? Tiene grueso. Tiene un conductito, algo pequeño donde a veces se meten detritos, algunos son pequeños partículas. Se tapó y se inflamó. Pero si vos lo dejas a su libre albedrío tiempo, las bacterias consumen la pared intestinal, lo perforan y se evaporan la peritonitis. Se va complicando, ¿verdad? Pasó un tiempo, no es que se produce todo, no lo quiere, por eso tiene horas críticas para trabajar. Entonces, la observación crítica de la causa y el efecto te hace pensar, si me demoro mucho y no intervengo, se complica. Causa-efecto de algo peor. Si yo a una persona que tiene un germen, no le doy el antimicrobiano necesario, ese germen va a bailar con él y va a ser transmitir, porque puede ser un daño irreparable, ¿cierto? Tiempo. Gradiente biológico, conocido como un efecto que deben haber aprendido a describir en fisiología o en fármaco. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Una cantidad de algo me provoca otra cosa. Ustedes lo van a aprender en cinética dinámica como dosis mínima efectiva. ¿No es cierto? Lo van a relacionar con dosis letal, dosis tóxica, lo que sea. Dosis respuesta. O cualquier estímulo que provoque una respuesta de acuerdo a la intensidad. ¿Verdad? Entonces, la frecuencia aumenta con la dosis, hasta cierto punto también, ¿no? Porque en bioquímica tiene que haber visto que hay saturación de la respuesta biológica cuando todos los receptores están todos ocupados, ¿cierto? Y por más que le intentes dar, no te va a dar. Lo tiene que saber porque cuando practiquen y vean farmacología, hay fármacos que tienen un techo y que por más que vos le aumentes no le ganás. Lo tienen que haber visto seguramente cuando analizaron la fisiología de la hematosis y la hemoglobina compitiendo con la oxihemoglobina o el dióxido de carbono. Trasladado a un evento normal, una persona que se intoxica con monóxido de carbono, ¿cómo nosotros damos el oxígeno? ¿Cierto? Porque trato de pasar el dióxido de carbono de la hemoglobina recuperar, pero tengo una capacidad de éxito. Si el dióxido de carbono ocupa más del 80% de los receptores, y el paciente por más que le dé todo el oxígeno del mundo, se murió. Dosis respuesta. Se agota. Lo van a aprender con anestésicos. Los anestésicos inhalados afectan al sistema nervioso, sedan al paciente, le sacan el dolor, hay dos formas de anestesia, ¿cierto? Y para recuperarlo, compiten con otro más que es el oxígeno. Cuando aumenta el oxígeno distinto de la dosis del otro, el otro va desplazando y se despejó. Y vuelve a un estado. Dosis respuesta con beneficio. Dosis respuesta. Este esquema trata de representar a lo que, por ejemplo, sucedió cuando el 6 de agosto de 1945, el B-29 de Enola Gay partió de las Islas Marshall con el Fat Boy de bomba que fue conectada dentro del avión, no estaba armada, fue así, porque la armaron dentro del avión, no iba a detonar hasta que se conectaste, andá despacio, la arrojaron donde pudieron, porque el clima no lo dejó, tiraron Tokio o otra ciudad, en la antigua Hiroshima, la soltaron y así dentro de la tierra, ¡pum! Voló todo. Lluvia radiactiva, se quemaron y se murieron 50 o 60 mil personas más de un solo año y otras que estaban un poco más lejos de la onda expansiva radiactiva fueron afectándose en dosis menor distancia. Y resulta que los que se salvaron de la explosión, pero no se salvaron del efecto tardío. Ustedes saben que las radiaciones gamma pueden afectar el comportamiento genético.
una parte de la genética que está relacionada a lo que se llama oncogenia, o la correcta reproducción de algunos tipos celulares como la médula. Porque ¿qué es la leucemia? Ustedes la paciente es un cáncer de la sangre, si estoy de acuerdo conmigo. Y si digo linfoma, es un cáncer del sistema linfático. Ok, estoy de acuerdo conmigo. Esta manifestación clínica como enfermedad no era inmediata, sino que pasó el tiempo. Pregúntele a la que descubre el radium, una de las mujeres más famosas de la historia, Madame Curie, que es la que descubre la radioactividad, y de tanto estar expuesta sin saber que no debería protegerse, terminó muriendo por consecuencia de la enfermedad. Dos cánceres lamentables, porque nadie creía en la mujer, lamentable. Esto es lo que trata de evidenciar dosis y respuesta. Ven acá leucemia más pequeñito porque es menos probable porque estoy más lejos. Pero a medida que puedo agrandar el límite de la explosión, la probabilidad de que yo adquiera la enfermedad puede hacer cambiar mi estatus. No sirve. Los japoneses no lo demostraron con ningún tipo de estudio de evaluación. Que no hubiera sido posible si no hubiera tenido los motores. Pero que sí aprendimos en medicina, por ejemplo, con la exposición a rayos X. ¿Por qué ustedes creen que el que me hace o participa de mi estudio entra con una camisa de plomo? Para que Superman no pueda verlo con su rayo. No. Es para no ponerse una radiación que pudiera alterar el mecanismo genético de sus células y provocar una patología de dolor. O por lo menos una displasia. ¿Qué es lo que tiene que haber en la histología? La colección de los células. Displasia. Alteración del comportamiento genético, no alteración de la genética. Tus genes son tus genes. Pero sí sabemos que dentro de la genética hay genes reguladores. Y esto va para la farmacología más. Cuando ustedes inhiben un control o un inhibidor, ¿qué pasa? La función aumenta. Si es un mecanismo de control, aumenta. ¿Saben dónde lo van a demostrar? Con lo que todos más creen que hace el alcohol. El alcohol es estimulante depresor. ¿Por qué? ¿Y por qué me siento efusivo y puedo sacar a 10 chicas a bailar cuando yo soy individuo bajo? Porque inhibo los controladores del comportamiento. Inhibo la inhibición del controlador y se manifiesta la acción. Es lo que la gente confunde como estímulo. Es un inhibidor. ¿Se entiende? Entonces respuesta de exposición que tiene un comportamiento igual que una depresión. Primero afecta a la corteza, salta el bulbo raquídeo, gracias a Dios, que es lo último que toma, se va al sistema nervioso periférico, pierdo control tono, pierdo reflejo, desde la misitis, por eso le decía comportamiento efusivo, en la corteza, el movimiento salta el bulbo raquídeo, porque si no lo soltera, ¿qué pasa? Se afecta primero el bulbo raquídeo, ¿qué me pasa? Exactamente, porque ¿qué hay ahí? Los centros automáticos de pulmonar. Por eso cuando a un tipo le da un golpe exacto acá, no muerto, hay que quebrar la cuenta. Plausibilidad biológica. Bueno, esto tiene que ver con una lógica de la realidad de lo que existe, que se relaciona con la coherencia. Y esto lo digo para dos cosas. Ustedes van a aprender clínica médica al igual que farmacología, ¿cierto? Y vamos a ver que hay aspectos que se explican matemáticamente. Pero ese aspecto matemático, ese aspecto que ustedes ven, tiene que ser coherente con la realidad. Si un resultado va en contra de su paciente, si no coincide la clínica con el resultado acá, ustedes siempre van a ir con el paciente, revisar de vuelta o repetir la prueba para ver si hay una falla en la prueba. Porque el único factor que no se puede alterar es el paciente. Los otros tienen margen de error. El equipo está mal calibrado. La coherencia también está dada porque hice un estudio y me salió tal número. Y me salió que el tabaco es un efecto protector para el cáncer de pulmón. Mentira. ¿Calculaste mal o calcularon mal la tabla o algún elemento del software está mal?
porque está comprobado biológicamente que afecta y eso es incoherente. Por lo tanto, pacientes, las personas siguen siendo la fuente de saber más importante y esto se transmite a la clínica. Con una frase que van a escuchar de algunos, fue la clínica es soberana. Usted me dice un paciente con un sistema clínico, un síndrome y tiene un diagnóstico y le hace una prueba para confirmar y no coincide, tiene que volver a revisar el paciente a ver si le faltó algo y buscar la prueba más adecuada, repetir la prueba para ver si hubo algún error. Más de una vez va a pasar. Y el que tiene la razón es el ser humano. Y acá siempre te apoyar a la visión clínica. Coherencia. La plausibilidad se puede medir, ya lo vamos a repasar, no se preocupen. Por lo menos el ambiental lo vamos a ver de manera teórica o con modelos teóricos para que ustedes lo sientan como es teórico. Y obviamente, ¿cuál es el sumo de la ciencia? Bueno, que lo que yo veo acá lo pueda reproducir experimentalmente. Quiere decir, yo hago lo mismo que pasa ahí, lo trato de reproducir, manipulo alguna variable, experimento y produzco el mismo efecto que estoy viendo ahí. Si yo puedo reproducir de manera artificial algo que ocurre naturalmente, quiere decir que estoy cerca de la verdad, quiere decir que es cierto. Es lo más cerca que puedo estar de la verdad. Porque lo pude reproducir experimentalmente si la ética me lo permite, si la factibilidad me lo permite. Por ejemplo, ustedes quieren estudiar un cerebro humano. ¿Hay alguna posibilidad que yo le haga claro a cualquier persona y pueda estudiar el cerebro vivo? Es así. Voy preso y a la hora. ¿O no? Tengo un límite ético y biológico. Entonces, por eso uno aprende investigación, esto tiene etapa 0, 1, 2, 3, 4, 5. Por eso un medicamento que yo puedo inventar que sé que hace bien, tarda 5 o 10 años en sacarlo. Por eso una vacuna tarda 5 o 10 años, 5 más años, excepto el COVID, en salir, porque hasta que se comprueba que no hace daño, o hace poquito, porque no existe algo 100%, funciona. Y si no, preguntan lo que tomaron talidomida y salieron sin brazos, un montón de cosas que pensamos que iban a funcionar. Evidencia experimental, la mejor prueba de validez que existe. Que algo realmente es y se me dio por ahí. La analogía, analogizar significa compararlo con algo similar. Si buscamos algo similar que pueda ser una parte de la explicación de lo que ustedes tienen comparado como causa de efecto. ¿Ok? ¿Ahí termina? ¿Una pregunta? Evidencia experimental quiere decir, como decíamos, que por ejemplo, vos querés reproducir algo que naturalmente sucede y dentro de lo que digo ético y todo eso, vos lo podés reproducir en un animal de experimentación o bioquímicamente y se vea esta reacción que viene en este cuerpo o en estos cuerpos sucede acá en el tubo de ensayo o sucede en este animalito de experimentación. Después lo puedo probar en seres humanos voluntarios, después lo puedo probar en un grupo más amplio, después en gente general y después lo puedo distribuir porque es complejo que no daña. No todo se puede experimentar, no todo llega a experimentar. O pasa años, porque también tenemos desconocimiento, no tenemos toda la banda, o sea, no sería muy fácil. Ya voy a salir a la cura del cáncer, VIH y un montón de cosas, y siempre hay una limitación. ¿Pero de España? Finalmente, Evans, para esto muy rápido, no los demoro más. Evans lo que hace es un poco juntar a Bradford Hill y dice, bueno, habla de la proporción de individuos enfermos que debe manifestarse de una manera reconocible, significativamente mayor entre los que están en contacto con el factor que un grupo que no lo tenga, en comparación con aquellos que no. O sea, es complementario, sí, porque si bien no es experimentación, puede ser observacional analítico como un caso encontrable o una corte que vamos a repasar. Entonces, ¿qué es lo que dice él? Yo para decir que esto es cierto, que causa efecto, yo voy a comparar dos grupos. A uno que lo pongo en contacto con el problema, o que observo que lo tuvo, tampoco puedo exponer a mayor riesgo a la gente, y otro grupo que nada. Y veo si el problema se manifiesta más en los que tenían contacto
miedo. ¿Ok? 2. Exposición. Lo que yo pretendo demostrar que es una causa, evidentemente tiene que haber estado más veces en contacto con aquellos que presentan el problema. 3. El número de casos nuevos debería ser significativamente mayor en los expuestos. O sea, lo que vamos a repasar como incidencia, caso nuevo, debería ser mucho mayor epidemiológicamente en aquellos que presentan. 3 formas de medir este detalle. 4. Periodo de tiempo en el cual se puede llamar tiempo, espacio-tiempo, tiene que demostrarse que hubo ese contacto. Si yo no puedo demostrar el nexo, es muy difícil de demostrar una causa muchas veces. 5. Tras estar expuesto, puede aparecer, ¿qué cosa? Que le dije yo de variabilidad, un amplio abanico de, ¿qué es un abanico? Algo que se abre, ¿cierto? De respuestas de huéspedes hospedador. Variabilidad. Si todo el mundo cree que está aprendiendo semiología y va a encontrar lo que todo completito como árbol de Navidad que dice el libro que tiene cada enfermedad, está perdido. La mayoría de los problemas de salud son mono o oligosintomáticos, 2 o 3 cosas, no todo el arbolito que te dice el libro. Si lo encontrás, aleluya, hermano, has visto la luz. Milagro, eureka, diría Arquímedes. Pero en la vida normal no pasa. Y ese detalle me lleva a proponerles que no se conformen nunca, revisen, ven que hay, traten de captar, porque no todo se presenta como dice lo ideal, no hay realidad en medicina. Una cosa que podría parecer primero parece segundo y al revés, y una cosa que parece, hay que estar atento, es humano. Lo que tampoco quiere decir que tienen que esperar el tiempo hasta que aparezca todo, porque no puede ir tarde. Se puede morir. También pueden acusar de negligente, inoperante, y lo que quieran. ¿Ok? Tiempo clave en eso. El abanico de respuestas da, ¿qué cosa? La variabilidad. De leve a grave. Puede haber muchas. Y tiene el mismo diagnóstico, tiene el mismo diagnóstico y la misma causa. Lo que no podemos explicar por qué un tipo se pone más grave y el otro apenas se lo saca de encima fácilmente. Lo único que podemos decir es que este ser humano está preparado biológicamente para soportar cierto. Es como el dolor. No sé quién se le ocurrió poner una escala del dolor. ¿Alguien ve la película del justiciero negro? Cuando se lo ve Italia y le aprieta el nervio mediano al malo, calvo ese de cuero, no sé cuánto. Dicen, te estoy apretando, tenés la intensidad 2. Si voy al 3, te vas a hacer encima, y no queremos eso. Le va dando valor al dolor. Pero yo podría ser un tipo que no tengo sensibilidad y ir a apretar lo que quiere y yo no doler. Otro apenas es como golpearse con el dedito chiquito, no sé si alguna vez le pasó unas patas, y empezás a hacer así. Alguno se golpea, se cae muerto. Otro se desmaya, otro no es. Y los enganches. Es una sensibilidad humana y esto habla del abanico de posibilidades que puede ocurrir. 6. Previniendo o modificando la respuesta del huésped, debe disminuir o eliminarse. ¿Qué quiere decir esto? Maniobras de aislamiento, vacuna, cuarentena u otras que eviten el mayor o menor contacto deberían ser un beneficio para la gente porque disminuye o elimina la presencia del problema o el efecto. Sí, es cierto. Lo que pasa es que, ¿no puede ser que lo contradice? No lo contradice, pero dice que debería ser así. Pero dice que se encarga como tal de 300, Exactamente. Por eso, lo que dice aquí es que vos tenés que comprobar, al registrar los casos, que los que estuvieron expuestos fueran mayor cantidad de casos que lo esperado, si no lo tuvieron. Lo que dice el postulado 6, lo que dice es, si yo controlo la exposición, supuestamente debería traer un beneficio. ¿Cuál es el beneficio? O lo disminuyo o lo elimino. Ideal si lo erradica, pero esa palabra se cumplió una sola vez en la historia de la medicina. Con la vida humana.
la única enfermedad que está erradicada. Eliminar y erradicar son dos cosas diferentes en la epidemiología. Ya lo vamos a explicar, no sé el argumento por el cual está establecido. No lo digo yo. Siempre la reproducción experimental, repito el brazo aquí, la eliminación también, modificación de la violación de algo, genera un beneficio. O sea, generamos una propuesta positiva para que todos se mejoren. Un tratamiento, un tratamiento psicológico, una dieta, algo que beneficie. 9. La prevención, la respuesta al huésped debería reducirse normalmente cada exposición de la causa supuesta. Si yo interpongo lo mismo, y todas las relaciones y asociaciones deben ser biológicas y epidemiológicamente, ¿qué significa verosímil? Que es verdad, es cierto. Si no puedo decir, como individuo, como conjunto, que algo es cercano a la verdad, tengo una debilidad. Es lo que ustedes han conocido, quizá en investigación, como el famoso RAL alfa 5 con 95% de confiabilidad. ¿Se acuerdan de eso? ¿Qué quiere decir eso? Que cada 100 veces que digo algo, tengo la posibilidad de acercar 95 veces y 5 que no. No quiere decir que no se puedan equivocar, quiere decir que tengo gran probabilidad de decir con acierto que lo que digo es verdad. ¿Queda entendido? Sé que parece filosofía, no vale, pero quiero que lo entiendan, porque es la manera en la cual uno lo traslada al campo médico o epidemiológico. Cuando uno habla con una persona y le da un argumento de riesgo o de probabilidad, doctor, me voy a morir, porque vos tenés un riesgo, estás en una situación difícil. Vos no podés decir, che, soná, te vas a morir seguro. Hay muy pocas cosas que vos podés decir. O tampoco decir, ¿por qué se cerró si tiene todas las fechas para irse y se cerró? Hay cosas que no puedo explicar. Puedo afirmar que me han pasado. Una señora que está terapia por el internet, viejita, 83 años, con un corazón que ya me daba. Dice, doctor, yo de acá voy a salir porque tengo que ir a ver a mi nieto, que recién nacido, así. La carrera me miraba, no soy disfrazada. En esa época no había terapia, que hacíamos nosotros. Pero cuidado, tiene confianza, tener un poco de fe, ¿no? ¿Qué cree que pasó? Se recuperó. Vivió 3 meses y la vio soldar, después Dios se la llevó, pero comenzó ese tiempo. ¿Qué tengo para decir eso? Nada. Porque todas las evidencias clínicas me decían que tenía más para perder que para ganar. Como así también hombres que decís, esto no puede pasar, y pasó. ¿Hay improbable? Sí. ¿Qué posibilidad hay de que si yo tengo una uña encarnada voy al hospital y mi abuelo me muera? Por un uñero. Menos, 0,cuánto. Y resulta que este paciente que se murió era alérgico a la lidocaína, que es un anestésico local. Y además de ser anestésico, es una diabética. Irrecuperable el paciente. Vos no sabías, no, ni él tampoco. Y vos no podías acusar al médico de matar, sino, salvo que en el que está todo bien, no te preocupes, salís en 45 minutos y te vas con la botita y la ves a tu casa. Tranquilo, que es lo que hicieron los médicos. Una pavada, fácil hacerlo. Ojo, no somos vendedores de ilusiones, ojo, y lo digo desde ahora porque van a ver muchas de esas cosas. Causalidad. Se juntaron los factores de cómo ganar la lotería. No digo que siempre vaya a ocurrir, pero digo que no se vaya a mirar la vida. Si están conmigo y la cosa va bien, que la vida. Es como ganársela cuando te lleva un paciente en coma, hablas con la familia, 2 horas de ambulancia, María Carmen de un lugar del territorio y viene después de 2 horas a mi clínica, a donde yo estaba haciendo guardia. ¿Qué era mi clínica? Por eso no mira el paciente apopléjico, que una apoplejía significa que tiene signos neurológicos de un accidente vascular cerebral, neurología muscular. Bueno, sí, señora, toma un medicamento. Señora, conmigo no. Enfermera, pídame una ampolla de glucosa y hipertonía, 25%. ¿Listo, doctor? Es como enchufar, ¿verdad? Del libro, que lo dijo mi profesor, algo en la electricidad. ¿Qué tiene que pasar con eso? ¿Quiere la celda más sencilla de encontrar la glucosa y de encontrar
despertó. Le di un push y me lucí, quedé como un héroe. Pero yo sabía que no era heroísmo, era simple medicina que me aprendió y que el profesor me lo dijo, oye, si tenés un tipo con hipoglucemia. Y esto también es un argumento para ustedes. Es mejor tener una hiperglucemia, que sea por error, que tener una hipoglucemia por emisión. Porque así como si falta el oxígeno, se mueren las células de los neurones, cuando falta el azúcar también. Así que ojo, prefiero que tener el azúcar en 150 a tenerla menos en 60. Yo tengo riesgo de no volver de los 60. En cambio de grupo le doy insulina lo como. Así que hay extremos biológicos de la vida con los que no hay que arriesgarse. Si se van a lucir, sí se van a lucir, van a aprender. Practiquen toda esta etapa, la mejor etapa de su vida para aprender medicina. Nadie nos apura, con un error, tratame doctor salvarlo. Están aprendiendo del otro. Si no se equivoca, aprendiendo del error. Si no acierta, aprendiendo del acierto. No es esta, ya hoy, ¿no? Cuando me digan, no, ya después luego conocía a brasileño, conocía a médico.